En esta ocasión, por medio de nuestra estrategia Cine al Sena y en conjunto con Proimágenes y otras instituciones educativas que se irán sumando, queremos compartir las experiencias y los conocimientos de quienes fortalecen con sus obras artísticas el sector cinematográfico y audiovisual del país. Experiencias que forman es un ciclo de conferencias que está organizando Proimágenes Colombia en conjunto con el SENA. Hemos invitado a las cabezas de departamento de los equipos técnicos y artísticos que hacen parte de los proyectos que se están beneficiando de la Ley 1556. Ellos en estas conferencias van a compartir con ustedes sus experiencias. Para nosotros como aprendices de escena es un privilegio poder contar con directores, productores y personal técnico que estén en las condiciones de poder resolver nuestras dudas y darnos un amplio concepto de lo que es hacer cine. Esto es un pilar fundamental para nuestra formación. Estos proyectos que se han convertido en historias en la pantalla inspiran, nos dan las herramientas técnicas y conceptuales para creer que es posible hacer cine, televisión y contenido digital en Colombia. Experiencias que forman es sin duda una manera de conectar a nuestros estudiantes con la realidad de un sector en crecimiento y que brinda cada vez más oportunidades a más jóvenes. La formación es ese capital invaluable para la construcción de producciones de calidad. Son los conocimientos y las experiencias las que nos dan luz y nos marcan esos posibles caminos a seguir. Los invitamos entonces a unirse a través de las redes sociales tanto del SENA como de Proimágenes Colombia para aprovechar este gran conocimiento que vamos a poder compartir con todos ustedes. Gracias. Muy buenas noches, bienvenidos a otra de nuestras jornadas de experiencias que forman, gracias al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Proimágenes Colombia. Hoy tenemos el gusto de contar con la compañía de Juan Pablo Buscarini, hablándonos un poco del oficio del showrunner, que es un oficio que desde los últimos años ha tenido bastante fuerza, pero pues también hay muchísimas dudas sobre qué es, sobre qué etapa de la producción participa. Básicamente es un rol que se ha venido desempeñando sobre todo en las series premium, y hoy vamos a tener nuestro invitado, quien nos va a estar contando a partir de su experiencia toda esta relacionado con este oficio. Le doy paso a Nicolás Peñardila, asesor de comunicaciones de la Comisión Fílmica Colombiana, quien va a estar contándonos algo más de toda esta experiencia que vamos a vivir el día de hoy. Muchísimas gracias, Oscar, y gracias al SENA y a Proimágenes que se unen en este espacio. Yo solo quiero darles la bienvenida y contarles que como parte de los incentivos a la producción audiovisual en Colombia, las cabezas de rodaje vienen a esta serie, a experiencias que forman para compartir su conocimiento, para fortalecer el ecosistema audiovisual colombiano y darle, por supuesto, la bienvenida también a Juan Pablo y agradecerle por este espacio que seguro será de mucho aprendizaje. Como mencionaba Oscar, vamos a ahondar un poco en esta idea del showrunner, y va también Juan Pablo a poder contarnos su trayectoria y por supuesto de la experiencia también de haber trabajado en Colombia. Entonces los dejo por supuesto en manos de Oscar. Juan Pablo, darte la bienvenida, agradecerles a todos por estar presentes en esta serie de experiencias que forman e invitarlos por supuesto a que sigan también las redes de la Comisión Fílmica Colombiana. Nos encuentran en Instagram, lanzamos recientemente nuestra cuenta de Instagram, @LocationColombia. Muchas gracias y bienvenidos una vez más a Experiencias que Forman. Gracias. Listo, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco de la experiencia de Juan Carlos. Juan Carlos ha sido director, productor, tiene una amplia experiencia en la animación, sobre todo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en una película muy hermosa, muy bella, además que nos trajo a todos de nuevo a la niñez, y fue El Ratón Pérez, con la que ganó un premio Goya a Mejor Película de Animación. También ha tenido experiencias en la producción, ¿sí? Con obras como Nieve Negra, como Un Cuento Chino, y también pues obviamente hoy lo tenemos como nuestro experto hablando de este oficio del showrunner. Entonces, Juan Pablo, te doy la bienvenida de nuevo y bueno, cuéntanos un poco de tu experiencia, algo relacionado con ese oficio que vamos a analizar el día de hoy. Bueno, hola Oscar, hola a todos, la verdad que un placer y gracias por la invitación, por esta oportunidad. En estos momentos estoy en Bogotá, llevo 4 meses en Colombia, muy intensos en la producción de una serie de plataforma, para la plataforma
Star Plus, una plataforma nueva que se ha creado a partir de la unión de Disney con Fox. Y como tú decías, en este proyecto tengo el rol de showrunner. Es una serie de 13 capítulos de casi 1 hora de duración cada capítulo. Es una serie de época, una biografía épica de la historia de las hermanas Mirabal. Y en realidad una historia que es universal. Las hermanas Mirabal son unas dominicanas a partir de cuya fecha de muerte fue elegida por las Naciones Unidas en 1999 como el Día Universal de la Lucha contra la Violencia de Género. Es decir, que es una serie que trata un tema muy candente. Y como les decía, soy showrunner de esta serie, un rol, a ver, que no es nuevo, pero que ha venido, sí es verdad que ha venido cobrando incluso una redefinición, diría yo. Así que bueno, estoy dispuesto un poco a contarles, como recién me introdujiste. Yo tuve un inicio ligado al cine de animación, o yo me llamaría más bien infanto-juvenil, ¿no? Porque, por ejemplo, esa película que mencionaste que me dio mucha satisfacción, Ratón Pérez, era una película live action que tenía agregado de personajes animados, pero siempre estuve más ligado al cine, digamos, con actores y a la televisión en Argentina, en mi país, en los años 90, a la publicidad. Y bueno, y ahora me encuentro ya en este momento de mi vida profesional feliz, diría, en esto, bastante cómodo en este rol de showrunner, que bueno, a ver, me pongo a disposición un poco para no solo contarte a vos, Oscar, ¿no? Si sos el moderador de esta charla, sino imagino que gran parte de la gente que está, y los que no entienden qué quiere decir showrunner, no se sientan que están afuera, porque han salido a raíz de esta y de otros proyectos anteriores, salieron algunos artículos, por ejemplo, en la prensa en Argentina, decía, bueno, yo era showrunner, y muchísima gente que tiene muchos años en la industria me llamaba y decía, che, como decimos en Argentina, che, qué bueno, te felicito, qué bien, que estás. Y hacían una pausa y decían, ¿qué es eso de showrunner? O sea, primero me felicitaban. Así que no sé si te parece, Oscar, puedo profundizar, ¿te parece un poquito más claro, en el concepto? Con respecto a eso, quiero citar una frase de Scott Collins, que es uno de los showrunners y trabajó pues, en Grey's Anatomy. Él dice sobre el showrunner: es un curioso híbrido de artista visionario y gerente operativo, duro como una roca. No son solo guionistas, no son solo productores, contratan y despiden a guionistas y miembros del equipo, desarrollan la trama, escriben guiones, seleccionan los actores, se encargan del presupuesto y gestionan las relaciones entre el estudio y los jefes de las cadenas de televisión. Es uno de los trabajos más inusuales y exigentes que requiere usar ambos hemisferios del cerebro en el mundo del entretenimiento. ¿Qué opinas de esto que nos dice Scott Collins? ¿Sí va por ahí? ¿Estás de acuerdo? Sí, está muy bien. Creo que igual encaja perfectamente, y es una buenísima definición, yo no la conocía, no la tenía tan presente, pero sí por ejemplo, y claro, y no es casual que estés hablando del showrunner de una serie como Grey's Anatomy, ¿no? Claro. Es decir, que son series que vienen, diría yo, de un formato previo a este nuevo auge de las series cortas de plataforma. Entonces, si bien hay muchísimas de las cosas de los puntos de trabajo, de las áreas necesarias de expertise, que te diría que son absolutamente coincidentes, hay otras que puede haber una particular diferencia, y yo lo quisiera hacer porque siento también que hay un auge, y que aquí en Colombia, y muchos de los que nos están escuchando, y en toda Latinoamérica, el perfil quizás de producciones y de demanda más va a tener que ver con estas series cortas, y con series no generadas desde lo que era, como el caso de Grey's Anatomy, por esas cadenas de televisión. Por eso él lo menciona, ¿no? ¿Por qué? Porque esa era la época donde la palabra showrunner es exactamente lo que definía él, y encajaba en esta idea de que una cadena de televisión elegía a un productor, o ese productor un creador, productor, le traía un proyecto, o a veces el proyecto lo podía traer un guionista, pero básicamente delegaban en un showrunner que sea el que lleva adelante eso, como el dueño, entre comillas, no el que financia, pero el dueño de ese proyecto. ¿Qué pasa? Eran proyectos generados por unas televisiones que pretendían imponer al aire un programa que se convirtiera en sólido y que fuera haciendo muchas temporadas. Entonces ahí también hay una parte de las habilidades que recién describía, que decía, es el que contrata, echa actores, llama, echa guionistas, porque claro, ¿cuál es el desafío de una serie como Grey's Anatomy, o como La Ley y el Orden,
o bueno, podemos nombrar un montón más, cuando están en la quinta temporada y dicen, bueno, tenemos buen rating, la gente nos sigue, pero tenemos CSI, ¿no? Y tenemos que inventar una séptima temporada, una octava. Claro. O tenemos un actor protagónico que nos dice, se acabó ya está, ya fue, yo no puedo dedicar mi vida a esto, ¿no? Ya llevo 6 años haciendo esta serie, me quiero salir. Entonces, ese era un tipo de showrunner que trabajaba fuertemente, que tenía mucha impronta y un dominio de cuestiones que también tenía mucho que ver con el rating, con la continuidad de la serie. Nosotros, y hablo porque cuando digo nosotros me pongo también en lo que creo que le puede pasar a muchos del sector acá de la industria audiovisual colombiana, estamos en un perfil de series hoy de auge de las plataformas donde o nos piden o nosotros vamos y proponemos series que son más cortas, series de 8 capítulos, muchas veces series que a veces no tienen la posibilidad de una secuela, ¿no? Entonces, ahí el rol de showrunner, y como lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, acá en esto que se llama El Grito de las Mariposas en Colombia, es un rol que tiene, como te decía, algunos de los puntos en común con lo que mencionaste, pero otros quizás yo siento que más hacia el lado creativo, más tratando de lograr la mejor serie posible, una serie que tenga un estándar casi cinematográfico. Estamos en un momento donde las series que tienen trascendencia mundial se parecen mucho más al cine que a la televisión. Series que no se filman en estudios, a diferencia del patrón de rodaje que solían tener esas series como Grey's Anatomy, donde usaban un decorado, ¿no? Un hospital, ¿no? O un juzgado. En cambio nosotros yo estoy haciendo esta serie acá en Colombia y todos los días es una locación distinta a lo largo de 100 jornadas, ¿no? Entonces es más como hacer cine basado en locaciones. Entonces muchos de esos puntos no se parecen, pero sí creo que el más importante, sí, uno es una mitad, es un productor creativo. También podemos asociar mucho ese término, a mí me gusta usarlo. Uno es alguien que desde la génesis del proyecto participa, que se involucra mucho en la decisión de darle el formato que va a tener la serie, en elegir incluso si, a veces hay showrunners que dirigen, algunos dirigen el primer episodio. Yo no creo que sea bueno que un showrunner a su vez sea el director de todo. Me parece que son para una buena serie es bueno que quien dirija esté bajo la mirada creativa y general de un showrunner, pensando además que muchas veces la serie no las puede dirigir una sola persona. Entonces ahí hay una redefinición, pero básicamente tiene que ver con alguien que va en el proyecto de punta a punta, que colabora en la fase de guión, que puede ser guionista o no, pero si no es un guionista que escribe, sí es alguien que está en la supervisión y en la génesis de los guiones, y que después en la etapa de desarrollo del proyecto es muy importante, también es el que tiene el liderazgo para darle forma, en la elección del casting, en la elección de como dije, los directores, del equipo técnico, en la estética, en el nivel de producción. E incluso, como me pasó a mí, esta serie que nosotros estamos haciendo ahora es una serie que sucede en República Dominicana, y digamos, como showrunner, a mí me tocó la decisión de decidir que el mejor lugar para venir a representar esa dominicana de los años 50 y el mejor lugar para hacer la mejor serie posible era Colombia y no particularmente Dominicana. Y esa también fue una decisión de showrunner. Excelente. Bueno, justamente hay un libro de una compatriota tuya, Rosa Scrott, que se llama Escribiendo series de televisión. Ella hace un paralelo muy interesante entre el cine y las series, y que me parece bastante acertado traerlo a colación, y es que una película, un largometraje, es como una cita de 2 horas que tú tienes con el espectador. Te puede ir bien, te puede ir mal, y el espectador se va para su casa y la película se va también para su casa. Pero una serie es una relación de muchos capítulos, así como tú la firmas, de años, 5 temporadas, no sé, y es una relación que se tiene que afianzar, ¿sí? O sea, no, en un piloto tú tienes que, de alguna manera, atrapar al espectador y además prometerle en cada capítulo una y otra cosa, y a su vez en cada temporada. Justamente trayendo como ese ejemplo, me gustaría que nos hablaras un poco del paralelo entre la producción de una serie y la producción de un cortometraje, por ejemplo. Nuestros aprendices, pues, creo que el primer contacto que tienen con una producción es la producción, pues, de su primer cortometraje, en donde hacen roles asistente de dirección, director de fotografía, roles en producciones muy pequeñas, y pues tal vez tengan una cercanía con esto que estamos hablando, pero obviamente el mundo de la serie es un mundo completamente diferente por todos los aspectos que nos has dicho. Y pues justamente me gustaría que nos contaras un poco el paralelo del showrunner y cómo entra en
esquemas de producción, digamos, el volumen de producción que obviamente en una serie como las que estamos nombrando y las que tú nos estás contando, ¿sí? En la que estás trabajando, ¿cómo sería ese paralelo y cómo el showrunner entra allí entre todos estos departamentos? Bueno, es interesante. Yo siento que, lo mencioné un poquito antes, un poco la pasada, pero siento que el mecanismo de producción de las series, como las estamos haciendo en Latinoamérica, está mucho más ligado al concepto y a los modelos de producción del cine que a los de las cadenas de televisión. Incluso los estándares que se nos piden son, como digo, son estándares cinematográficos. Y lo que empiezo a confirmar es que la gran mayoría de los profesionales que empiezan a ser requeridos por las series de plataforma son profesionales que provienen del cine, es decir, ya están trabajando los asistentes de dirección, los directores de fotografía, los directores de arte. No son generalmente los que, o a los primeros que se convoca son a los que vienen de una trayectoria cinematográfica y no los que quizá han estado produciendo o desarrollando su carrera profesional dentro de un estudio de una cadena de televisión. Entonces, ahí ya tenemos una cercanía. Y en relación a los que son estudiantes hoy y están trabajando desde un cortometraje y que después van a tener el desafío de hacer un largometraje, en general, pese a la gran diferencia de volumen de producción, y hay algunas cuestiones que son esenciales, ciertos conceptos de cómo desglosar un guión, cómo armar un plan de rodaje, cómo estructurar un equipo, pese, como digo, salvando la enorme diferencia de escalas, son más cercanas a los que estudian cine y a los que arman estructuras, aunque sea para hacer un cortometraje, que a los que vienen del formato de cadena de televisión. A los que nos ha tocado para trabajar en televisión, yo tuve experiencias en Argentina, en Telefe, en los años 90, o sea, ya hace más de 2 décadas. Uno llega a un canal de televisión y dicen, este es el director de cámaras. A veces le preguntas a mucha gente y no sabes quién es el iluminador. O sea, el iluminador que te toca de turno. O estás haciendo una serie y desaparece el iluminador porque se fue de vacaciones. La relación con el cine es muy distinta. Se va eligiendo cada profesional en función también de su perfil estético, de sus ganas de estar en el proyecto. Y en las series, por lo menos las series que estamos haciendo nosotros para Disney Plus, para Turner, para Star Plus, si yo recorriera la mayoría del equipo que hemos conformado, son gente que viene del cine. Obviamente, gente que viene del cine, pero que sí se tiene que adaptar, porque, yo creo que en eso, Argentina, Colombia, tenemos industrias de cine donde el promedio de hacer un largometraje era 6, 7 semanas de rodaje. Estoy hablando de una película promedio. Entonces, bueno, estoy en 6, 7 semanas filmando para hacer 100 minutos. Y nosotros, si bien puede parecer una serie larga, esta serie de 13 capítulos la filmamos en 17 semanas, que igual es un periodo largo, pero si hiciéramos una simple regla de 3, nos damos cuenta que el volumen de rodaje, de producción de una serie de esta, con ambiciones, igual es a una velocidad de unas 3 veces lo que se filma una película. Entonces, ahí está el gran equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? Que también parte del trabajo de showrunner y parte de los que se imaginan ubicándose dentro de un equipo de producción de una serie de calidad es entender que hay gente que tiene que tener la particularidad de tener talento, de tener un espíritu de producción de estándares cinematográficos, pero que tiene que ir a un ritmo rápido. O sea, por ejemplo, hay directores de fotografía que han trabajado conmigo en cine, en largos, que yo admiro y que son artistas, pero que nunca los traería a una serie donde vamos y vamos a un ritmo porque sé que sería un colapso, ¿no? Hay directores que hacen puestas en escena demasiado rigurosas, demasiado ensayadas, demasiado que no se pueden adaptar a un plan de rodaje de una serie. Entonces digo, es al ritmo, ¿no? Sería un proceso de crisis con insatisfacciones. Entonces digo, estamos en un mundo que está en una zona, en una frontera entre ciertos ritmos de producción que son televisivos, pero la búsqueda de ciertos estándares que son muy cinematográficos, ¿no? Del buen cine. Y es ahí donde el rol del showrunner también es muy importante, digo, de conciliar calidad con productividad. Sí, eso que mencionas en cuanto a la parte creativa, obviamente, que tienes que mantener igual
ese equilibrio entre lo creativo, entre lo que pide, digamos, una plataforma como las que ya conocemos, en donde pues ahorita hay un abanico de posibilidades de series ya direccionadas a unos targets específicos. Justamente me gustaría que le contaras pues a toda nuestra audiencia cómo es ese surgimiento de por ejemplo, las Biblias, de las series, cómo llegan estas series a moverse en estos mercados en donde las plataformas, pues digamos, las seleccionan muchas veces. Hay muchas dudas y sobre todo hay plataformas que son muy herméticas en estos procesos, ¿sí? Casi que se maneja como, no sé, el público tiene que conocer de la serie allí en la plataforma y lo demás es como un tras escena completamente desconocido pues para muchos. Obviamente se revelan y estos ejercicios pues también de estas charlas y todo eso empieza uno como a conocer un poco más allá. Desde tu experiencia, ¿cuál es el bagaje, digámoslo así, que tiene un guión, una Biblia, una propuesta para una serie hasta llegar pues a lo que nosotros vemos en nuestras pantallas? Que nos cuentes un poquito desde tu experiencia cómo es eso y también para que conozcan un poco nuestra audiencia acerca de esta trayectoria de un proyecto hasta llegar a las pantallas. Bueno, sí, bien dices, existe esto de la Biblia, muchos le llaman el dossier, el pitch deck, ¿no? Algunos, depende, ¿no? Hay muchas palabras, a mí no me gusta tanto usar palabras en inglés, pero a veces hay que aceptar que se van imponiendo, ¿no? Y a veces uno no encuentra forma de decirlas, pero el pitching, que es desarrollar un proyecto y plasmarlo en una carpeta de presentación. Y está plagado no solo está plagado también hoy en el universo audiovisual de eventos donde se les da la oportunidad a los creadores de ir a hacer el famoso, traducido, se usa el término a pitchear, ¿no? O sea, hacer el pitching, a presentar. Un montón. Hoy te diría que hay eventos en Latinoamérica, en Europa, muchísimos, donde hasta selecciona, la gente manda sus proyectos. Y si se quedan seleccionados, bueno, te invitan, te pagan por ir al hotel esos días, si está ahí un auditorio, o hay reuniones individuales o un auditorio donde te dan 15 minutos para contar el proyecto. A ver, y después están las relaciones que uno pueda tener con las plataformas, las relaciones de confianza, haber hecho una serie de calidad y que te vuelvan a decir, bueno, a ver qué tenés en carpeta, ¿no? O sea, las posibilidades son muchas. Las plataformas tienen perfiles muy distintos. Claro. O sea, no es el mismo perfil de HBO, por ejemplo, que siempre apuntó a no tener tanta cantidad de contenido. Viene de lo que era HBO, ¿no? Como señal de canal de cable, que era contenido premium, ¿no? Grandes series, Chernobyl, True Detective, Big Little Lies, ¿no? Succession, bueno, Games of Thrones. Claro. Entonces tenían productos de alta calidad, tenés plataformas con otro perfil, tenés Netflix que combina un contenido propio con mucha producción, pero también comprando muchas series, ¿no? Porque muchas de las cosas que uno ve en Netflix que han sido sucesos, en realidad las desarrolló otro, como el caso de La Casa de Papel, que después la toman ellos, pero que la desarrolla Antena 3 y que quizás en la televisión clásica no funciona y cuando la ponen en Netflix explota y después Netflix sigue produciendo. Es decir, las posibilidades son muchas. Yo creo que hay algo bastante claro que es entender que la mayoría de las plataformas apuntan a tener propuestas. Yo no siento que haya demasiado riesgo. Me parece que hay géneros que funcionan claramente y en los cuales hay más expectativa, el thriller, ¿no? La biopic o los biopic, y por ejemplo el terror juvenil, la comedia por supuesto, pero dentro de esa mirada parece decir muy fácil, bueno, entonces tengo este proyecto, pero hay otra palabra que se empieza a entrecruzar que para mí es muy importante, y nosotros que estamos en un gran mercado de habla hispana, que es la panregionalidad. Entonces, la mayoría de los proyectos que yo veo que prosperan rápido son los que tienen que ver con que satisfacen ser de género, es decir, que son buenas historias, a veces pueden estar basadas en un personaje histórico, a veces pueden estar basado en muy buenas descripciones de personajes. No me quiero desviar mucho, pero cuando vos dijiste muy claramente, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el cine y la serie? Las series, si te logran empatía es porque uno se encariña con los personajes, uno se encariña con Walter White, uno se encariña con... Era acá encariñado, mira mi camiseta. Better Call Saul, claro. Uno va detrás de esos personajes y por eso los va siguiendo en temporada, ¿no? Más que las tramas en sí mismas. Las tramas tienen que ser buenas, pero la empatía yo creo que de la audiencia de serie se da con los personajes. Ahora, volviendo al concepto de
que si hay una buena propuesta, la segunda parte que me parece que define claramente, por lo menos desde los que producimos en español, es cuán panregional es el proyecto. Es decir, es muy fácil nombrar biopic, pero a veces la historia de un deportista que en una región suena mucho, sin fronteras afuera no es trascendente. No quiere decir que te lo rechacen, pero genera más filtros, porque producir para las plataformas, nos guste o no nos guste, hoy Netflix no ve específicamente a Colombia, a Chile, a Perú, a Argentina, a México, ve una región, ¿no? Y entonces los proyectos que tienen mucha posibilidad de salir más rápido, de ser promovidos por una plataforma, de ser adquiridos, de ser financieramente acompañados, son los que les dan un atractivo de panregionalidad. Esa panregionalidad puede tener que ver con el tema. Es decir, ahora Amazon está estrenando y yo veo acá en Bogotá muchísima vía pública de Maradona. Sí. Claro, es decir, Maradona es mundial, ¿no? Entonces digo, es un argentino, pero logró una universalidad y entonces excede y por eso alguien como Amazon invierte mucho en los capítulos. Pero eso no pasa con todos los futbolistas. Hay grandes héroes en Argentina o deportistas, pero no despertarían a una plataforma esa idea de que la puede estrenar en tantos lados. Otras series a veces quizás el tema no se garantiza la panregionalidad a partir de que la historia permita un casting multinacional, donde haya nombres que mueven un poco el interés de los distintos mercados. Y para cerrar un poco esto, ahora esto es lo más difícil, digamos, porque acá estamos en Colombia y yo tengo una mirada obviamente propia de mi origen de Argentina. Hay un mercado dentro de Latinoamérica que es muy fuerte, que es dominante por cantidad de habitantes y de conexiones de abonados, que es México. Entonces yo siempre percibo que cuando hay alguna historia que les gusta, por ahí te preguntan, ¿y qué actor mexicano podría ser este personaje? ¿No? Es decir, lo cual, y a veces eso es fácil y a veces no es, a veces es fácil, uno puede poner cualquier actor, pero también terminan haciéndose algunos pastiches, ¿no? No podés poner a un mexicano haciendo de Maradona, ¿no? Ni a un... Entonces digo, o no podés, ponés. Te quiero decir, hasta donde uno quiere cuidar, ¿no? La calidad, la calidad o la coherencia del producto. Entonces, siempre también un tercer factor que yo siento, esto ya es una mirada quizás subjetiva, pero siento que hay un peso de lo mexicano en las decisiones de la mayoría de las plataformas, ¿no? También para decidir si un producto, si una serie es más o no atractiva que otra. Excelente, bueno, vamos a darle por acá paso a nuestra audiencia. Por acá Laura Lucía CG tiene una pregunta para ti, Juan Pablo. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia siendo showrunner? Nos pregunta Laura Lucía. No, a ver, creo que ahora la experiencia actual es muy intensa, digo, la que estoy desarrollando en Colombia. Quizás tiene que ver también porque es un proyecto creado desde un hecho que empezó hace 5 años, que lo empecé a pensar como una película. O sea, creo que tiene todos los condimentos, El grito de las mariposas, el proyecto actual, y que es un proyecto que a partir de que fui parte del equipo guionista original, que éramos 2 miembros, después una tercer miembro española, y que encima nos cruzó la pandemia. Era una serie que se tenía que empezar a filmar el año pasado, en el 2020, en mayo, y la terminamos iniciando el 2 de agosto de este año. O sea, estuvo parado 1 año y 3 meses por la pandemia, porque era todas en locaciones, muchísimos exteriores, y obviamente el COVID nos hacía imposible tomar la decisión de salir un equipo técnico que promedio de 100 técnicos, 17 semanas. Entonces, cuando se dieron las condiciones, se nos pasaron. Y en ese tiempo nos apasionaba tanto el proyecto, y además creo que se daba el hecho de que estábamos un poco todos confinados, que en vez de guardar el proyecto, seguimos dándole a los guiones. Con una muy buena tutoría también, con un muy buen... Sí, más que tutoría, no sé si es el término, porque un proceso muy colaborativo de una buena crítica, ¿no? Una crítica muy constructiva de la plataforma, que también estaban
sin filmar y desarrollando y creando. Entonces es un proyecto donde también sentí que la parte autoral fue muy fuerte. Y después, desde lo que uno imagina, la decisión de venir a Colombia, o sea, para mí es el proyecto más integral y más intenso. Y también, para ser honesto, la trayectoria, digamos, en mi caso hay una convergencia de showrunner, porque creo que yo tengo unas 20 películas producidas como director, o más, un poquito más, quizás algunos productor ejecutivo, otro productor, a través de la productora de la cual soy socio, se llama Pampa Films, en Buenos Aires. Tengo mi trabajo como guionista, quizás no es tanto, y después tengo 7 largometrajes dirigidos. Entonces, creo que también esto de showrunner llega como en un momento donde termino un poquito compilando las 3 áreas en las cuales fui desarrollando la carrera, que es una carrera dentro de lo mismo audiovisual. Yo siempre tuve la idea de que me gusta mucho dirigir, pero respeto mucho la dirección y me gusta más elegir lo que dirijo, y entre proyecto y proyecto que dirijo siempre opté. Hay directores que se van a dirigir publicidad en los huecos, ¿no? Para poder vivir también, porque hay que comer y hay que pagar la escuela de los chicos. Claro. Las chicas, en mi caso, porque tengo hijas mujeres, pero digo, y la vida, o sea, uno tiene que trabajar. Hay muchos que hacen publicidad, otros dirigen por encargo. Yo preferí producir los huecos, ¿no? Y sentí en un momento que esto de showrunner es incluso la decisión de no dirigir, prácticamente estoy dirigiendo algunos días muy aislados, cubriendo alguna situación, pero mantenerme un poquito con la distancia y tener directores con los cuales tengo una gran relación. 3 directores para esta serie, 2 hombres y una mujer, que se reparten no los capítulos, sino las tramas narrativas, bajo un diseño. Entonces digo, hay un proceso tan lindo que se dio, pese a que estamos un poco ya, vamos por la semana 13 sobre 17 y estamos realmente agotados, pero un proceso creativo, productivo, para mí casi óptimo. Así que este definitivamente les contesto que es esta serie que estamos haciendo acá en Colombia ahora. Listo, excelente. Bueno, tenemos una pregunta de Sleider Reyes. ¿Cuáles son los perfiles que ayudan a diferenciar a la hora de escoger ciertos showrunners? ¿Qué los diferencia de los directores generales de cine? Bueno, yo creo que sí, mucho. Me parece que si yo tuviera un gran director de cine y con un perfil, me encantaría que dirija el primer capítulo, pero no por eso entendiendo el trabajo de showrunner como lo entiendo yo, no por eso podría decir que puede ser un buen showrunner. O sea, ¿y por qué? Porque la idea de showrunner flota un poco a 2 aguas, como bien lo leíste con esa definición, entre esos 2 hemisferios, ¿no? Uh-huh. La mejor puesta en escena, la mejor dirección de actores, pero también que el barco no encalle, que el barco no le pegue, que no sea un Titanic que le da al iceberg de punta, ¿no? Entonces ahí hay que lidiar. Y hay algo más que para mí es fundamental, que es por lo que yo no pensaría a veces que un director, por más talentoso que sea, pueda ser el showrunner ideal. Porque el showrunner es ante todo custodio de que esa serie, que puede tener 6, 8, esta que estamos haciendo, 13 capítulos y varias temporadas, tenga una unidad, tenga una coherencia. ¿Qué quiero decir? Si yo soy un director muy personal, elijamos cualquiera de los directores que ustedes se le ponen en mente, ¿no? Almodóvar, para salir de los locales, digo, le das a dirigir el primer capítulo. Pero ¿va a poder dirigir a Almodóvar 13 capítulos, 17 semanas? En general, al ritmo que se dirigen las series, no, diría desde lo físico, desde lo logístico. Y entonces, que hago el primer episodio y se parece a Almodóvar, y después la serie sigue y tiene un estilo distinto, que voy a traer después de Almodóvar a un director de un canal de televisión, o sea, que dice cámara fija, entonces, el showrunner también lo que tiene que ser es el custodio, incluso tomar esa decisión, que a veces muchas series se ha notado, a veces muchas series que con la idea de causar cierto, y de tener un gran primer episodio, se lo ofrecen, porque generalmente cuando se busca un gran director, dice, bueno, ¿querés dirigir el capítulo 1? ¿Y después qué?
O sea, está bien, uno podría decir, va a marcar una impronta, puede ser, o sea, voy a tener un capítulo muy bien dirigido por Scorsese, pero ¿y cómo sigue? O sea, entonces, ¿lo vamos a seguir imitando, ¿no? Al que hizo el capítulo 1, o la serie va a ser otra cosa a partir del episodio 2 o 3, o va a haber una caída de talento. Entonces también, hay modelos, yo podría contar, he conocido muchos modelos. A ver, España, que España la verdad que hay mucho para aprender y para mirar de la industria española de serie, porque es obvio que o sea, han tenido ya una trascendencia internacional, como también han tenido los policiales negros escandinavos, ¿no? Se han encontrado un lugar, pero la serie hay una productora en España que se llama Bambú, que es la productora de Las Chicas del Cable, Velvet, Gran Hotel, ¿no? Altamar, Fariña, que tiene como showrunner generalmente a uno de los dueños, al dueño de la productora, al creador, que es guionista. Y él busca directores y generalmente toma, no siempre el modelo, pero por ejemplo tiene 3 directores. Entonces el director que dirige el episodio 1 dirige el 4. El que dirige el 2 dirige el 5, el que dirige el 3 dirige el 6. Mientras uno está dirigiendo el episodio 3, el que dirigió el 1 está preproduciendo el 4, ¿no? Terminan de dirigir en una semana generalmente, editan, se encierran con el editor, pero no terminan ellos. Al día viernes le entregan al showrunner, que es el que hace como un corte final. Entonces, van llevando así una serie, digamos, en un mecanismo de producción. Bastante tratan de hacer un uso muy intensivo de estudio. Uno no mira esa serie y se da cuenta que hay una construcción de estudio. Entonces, ese es un modelo. Yo, por ejemplo, en esta serie que estamos haciendo acá en Colombia, en El Grito de las Mariposas, había 2 tramas de igual peso, con actores que casi se cruzaban muy poco, que en el montaje van intercaladas. Y a mí un día tuve la idea y la empecé a conversar y a todos les gustó, de en vez de hacer que haya un director para el episodio 1, otro para el 2, otro para el Volver, y había una trama a su vez de otro año, que es un diálogo entre una periodista con algunas acciones que sucede entre España, entre San Sebastián y Nueva York, para lo cual convocamos otra directora. Entonces cada director dirige una trama, no dirigen por capítulo. Y después cierran sus escenas y participan en el montaje final del episodio. Es decir, los modelos son muy variados, pero con esto, ¿por qué di como este ejemplo? Porque a veces es mejor un ejemplo que teorizar. Me preguntabas, bueno, ¿cómo te llevas entre lo del director? Por ejemplo, a este modelo que a nosotros nos está dando muy buen resultado, donde cada director sigue una trama, los actores están muy contentos porque tiene un director concentrado, ¿no?, en su personaje. Ojo, se pudo hacer porque tenemos dos protagonistas antagonistas que tienen casi la misma cantidad de jornada de rodaje, pero muy pocas en común. Pero ese modelo, por ejemplo, no serviría para tener un director estrella. Si yo hubiera querido traer esta serie tiene un episodio 1 que va y viene en el tiempo, que cuenta la historia, que te pone, como decimos nosotros, toda la carne al asador y que después sigue. Entonces, filmar solo el episodio 1 y nos hubiéramos gastado el 50% del presupuesto de la serie, porque hubiera sido totalmente improductivo ir a todas las locaciones por las cuales pasa el episodio 1 y después volver a esas locaciones, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos un desarrollo distinto. Por eso siento que el showrunner es el que tiene esa mirada global, creativo-productiva, y después, si el proyecto lo permite, tendrá un gran director, y si no, tendrá que tener una decisión por ahí más inteligente de saber cómo armar el equipo de directores, de la forma que cada serie puede ser un mundo en este aspecto. Listo, excelente. Yo creo que con lo que tú nos dices surgen muchísimas preguntas, muchas inquietudes por acá. Tengo un par de preguntas. Y antes de eso quería un poco preguntarte acerca de otro término también que surge con todo este boom de las series, y es el cuarto de escritores. Tú bien hablabas cuando hablábamos del paralelo entre el cine y las series, está la figura del guionista de cine, que es uno, máximo dos, ¿sí? Pero ya cuando nosotros abordamos todo un universo que se crea alrededor de una serie de 6, 8, 10 capítulos y más temporadas, ¿cómo funcionan todas estas semillas que se germinan en ese cuarto de escritores? Y empezando más allá de eso, ¿qué es el cuarto de escritores? Porque muchos, lo mismo, hablan los términos como el showrunner. ¿Qué pasa allí? ¿Quién lo conforma? ¿Qué decisiones? ¿Hasta cuándo llega? Porque incluso el cuarto de escritores no solamente se limita a una cadena de producción que salen los guiones y se quedan allí, sino que también, incluso lo que tú hablabas, van tomando decisiones sobre
toda la producción, todo lo que pasa en las producciones, hay que cambiar escenas, todo eso que es entretejido que tú nos acabas de describir un poco. También me gustaría que nos dieras un poco tu concepto de ese writer room, de ese cuarto de escritorio que hablas. Sí, es muy interesante. Nosotros, ¿sabes? Lo usan mucho. He tenido amigos Ahora he visto que en Latinoamérica se ha, entre comillas, como desvanecido, porque he tenido amigos de la industria que se pasaron un mes en Ciudad de México, en México DF, en un writer's room, lo tenían encerrado como a Barton Fink, ¿no? La película de los Coen, escribiendo en el writer's room con un consultor y de una plataforma de repente que le financiaba eso. Ahora, yendo más a lo práctico, es verdad que existe, no sé si estarán en un cuarto, si estarán trabajando en red, si se juntan en un café, pero sí, de los que venimos de nuestro cine latinoamericano, que es un cine con una gran impronta de autor, donde hasta muchas veces quien escribe dirige, ¿no? Sí. Y si no, donde se nos hace bastante difícil encontrar, si hay proyectos que tienen muchos guionistas, esto es lo interesante, en el cine, si yo tenía un proyecto que veo muchos guionistas, uno a veces generaliza, pero en general yo decía, uy, acá hubo un problema, porque en general no era todo guionista, hablo en el cine convencional, no era que todos trabajaron todos juntos, sino que fueron bajándose del proyecto, o por insatisfacción fueron apareciendo nuevos, ¿no? Que tomaban el guión para mejorarlo, porque el director o lo y ahí Frankenstein extraño allí ya de guión. Claro, una continuidad distinta, pero ya cuando uno aborda una serie, dice, pero voy a escribir 13 capítulos, 13 guiones de 50 páginas con con una galería de personajes, y esto lo va a hacer una sola persona. No solo es un tema de capacidad creativa, sino también de capacidad de trabajo. Y después empieza a pasar esto que también vos mencionabas. Cuando uno evalúa toda la serie, dice, no, pero este personaje no puede ser, o en el casting surgió este personaje que tiene un physique du rôle, o tiene una edad, o tiene una connotación que nos despertó que hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, inevitablemente, 13 guiones, el impacto de que un personaje aparezca, desaparezca o tenga que ser modificado, ¿no? Los giros que vos podás tener hacia una segunda temporada, donde de repente hay personajes que no funcionaron o no tuvieron empatía, y hay otros, ¿no?, que demostraron merecerse, ¿no?, un crecimiento. Entonces, esa especie de cuarto de escritores o writer's room, donde hay un equipo que trabaja y que podés delegar, ¿no?, delegar tareas, y que podés tener gente que se fue focalizando en este personaje o en el otro, y que vos decís, ¿qué pasa si este personaje en el episodio 3 lo cambiamos y hace esto? Alguien que tenga la cabeza fría, a veces las decisiones tampoco son, algunas pueden ser en la preproducción y otras capaz que son en el mismo rodaje, ¿no? Decir, no, pero ojo, porque si vos haces esto genera un efecto dominó que en el episodio 5, 7, y vos esto ya no funciona. Y peor aún si no fuiste filmando cronológicamente y ya tenés filmadas cosas. Entonces, el equipo de escritores para mí en una serie es fundamental. Ahora, de la misma forma que creo que es fundamental, a la palabra para mí cuarto de escritores o writer's room, si le seguimos hablando en inglés, hay que ligarle otra que se llama the head writer, ¿no? O la cabeza de los escritores. Y que muchas veces el head writer por ahí escribe poco, pero pergeña, y muchas veces puede ser el showrunner, ¿no? ¿Y por qué digo? Porque un cuarto de escritores, y no es que yo esté en contra de la democracia, ¿no? Pero tiene que haber una cabeza directriz, porque si no un cuarto de escritores donde cada uno tiene, en un terreno que a veces es tan subjetivo, ¿no? Donde cada uno se enamora de sus líneas de diálogo. Entonces, si no es un equipo que viene de mucho tiempo, donde hay una confianza, digamos, esto, a mí lo que sí me da raro, que por ahí he visto que arman un cuarto de escritores, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Viste? Llegan a un hotel, como de vos haces, vamos a compartir un cuarto de escritores con gente que no se vieron en la vida, ¿no? Donde los sentidos de humor, digo, el sentido de humor no para convivir a la noche, digo, para escribir, ¿no? Entonces, hay veces que hay tendencia también mucho a armar estas cosas nuevas. Para mí un cuarto de escritores o un grupo de escritores es necesario, pero tiene que haber una afinidad previa y tiene que haber un liderazgo. Yo pondría esas dos cuestiones. A partir de eso me parece ultra necesario. No me imagino que una serie grande, excepto que se encierre a escribirla y venga a los 3 años y traiga una serie que es una mala, pero ya en el propio momento que la plataforma diga, no, bueno, pero esto hay que cambiarlo, que todo eso caiga en una sola persona, más los diálogos,
de la cantidad de diálogos, de capítulos, no. Es necesario ese equipo autoral, no es el individualismo, lo cual es entendible para una película, ¿no? Pero no para una serie. Claro, eso es claro. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta sobre el boom del juego del calamar de Netflix, que digamos algo muy importante de lo que tú dices, y si se compara con la industria de hace décadas o sea, de hace un par de años, y es el feedback que tú tienes de las series. Yo personalmente no he podido ver la del juego del calamar, la serie, pero ya conozco los personajes por los memes, conozco todo esto que se hace alrededor. Y es justamente por acá, Johan Buitrago tiene una pregunta teniendo como referencia a esta serie de Juego del Calamar, y es cómo se puede explicar en países de diferentes regiones del mundo que coincidan con un boom. ¿Es bueno pensar en proyectos multiregiones para ser producidos o es mejor pensar en proyectos dirigidos a una región específica? Que era un poco por lo que hablabas al comienzo de nuestra charla. Bueno, lo que pasa es que sí, el Juego del Calamar viene de Asia. Creo que son ideas originales, tiene la potencia de Netflix, que lo elige, le ve y lo internacionaliza. A ver, el sueño de pensar global es muy lindo, pero también lo que he percibido es que en esa supuesta universalidad, una gran cantidad de los que lo intentan se quedan en el camino y terminan generando un híbrido que no funciona ni en el territorio propio, donde uno lo entiende, ni en el, ¿no? Ni en el global. Y Claro. Soñar con un mega éxito global es lindo, nadie lo puede contradecir, pero es de un nivel de ambicioso. Y también creo, bueno, particularmente nombras el Juego del Calamar, uno podría decir que La Casa de Papel es un producto muy español de origen que se vuelve global. Claro. Pero empecemos a mirar los géneros que tienen. Uno ahí también se empieza a dar cuenta donde son conceptos donde no hay tanto predominio de un casting particular, no están basados en un actor, y básicamente en general yo noto que se alejan, por ejemplo, de la comedia. ¿Por qué? Porque la comedia es donde tenemos más problemas. Los que nos reímos nosotros, ¿no? Los latinoamericanos, nuestro sentido de humor ni siquiera es el de un alemán. Y digo, entonces, siento que también para buscar tanta globalidad siento que es más atractivo tratar de hacer algo que esté muy bien, que funcione, como dije, lo local, hoy las fronteras de un país no, pero por lo menos en nuestra región, donde no tenemos nuestra idiosincrasia, ¿sí? Donde podemos jugar con ciertos personajes que forman parte de nuestro universo latinoamericano. Y si uno se pone a pensar, casi no hemos tenido éxitos de que nuestras series... Colombia sí, de la época de la televisión, ha tenido muchas series que han trascendido el mundo. Betty la Fea, excepcionales. Entonces, acá hay una capacidad más para generar global, desde la televisión, de la serie de televisión clásica, ¿no? Quizás esa misma capacidad se herede, ojalá, a las series de plataforma. De Argentina no hemos tenido tanto eso, porque hicimos algunas cosas en cine que han trascendido, pero siento que es mejor hacer algo fuerte en el territorio de uno, y lo que siento que ha pasado muchas veces es que es más fácil que te compren los derechos de remake y la vuelvan a hacer que a tu serie la expandan, ¿no? Hay bastantes ejemplos de series argentinas y gente que trabajó con nosotros que ha vendido derechos de remake, o sea, se vuelve a hacer la serie, ¿no? Simuladores, por ejemplo. Claro, simuladores, ahora hay un colega director que es La chica que limpia, una serie que hizo que anduvo muy bien allá y se la compraron para el mercado. Sí, por supuesto, y también nos ha pasado con nuestras películas. O sea, a veces yo digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, yo tuve que ver con una productora que hizo Nueve Reinas, y en Estados Unidos no te la estrenan ni te la compran para hacer una remake que es insípida y que, sí, pero hubieran estrenado la original con Darín, ¿no? O hacemos una comedia con Franchella y en México te la compran y la hacen igual. El secreto de tus ojos, ¿no? También. Claro, el secreto de tus ojos. Entonces ahí hay una tendencia, pero bueno, quizás, pero eso también ese es un paso intermedio que muchos no tenemos que dejar de ver, ¿no? Porque parecería eso. Y que es muy interesante. Si tuve la capacidad muchas veces de generar, hay que entender que en el mundo
al mundo lo moviliza esto, los castings, muchas de las plataformas, muchas no, Netflix es la que, o sea, hay un mito del famoso algoritmo, ¿no? Y te dicen tal actor, ¿no? Que mueve la aguja del algoritmo, ¿no? Entonces, a veces es entendible. Yo hoy, a mí, si me eligen, si tengo un buen proyecto y siento que puedo hacer una buena serie que funcione en mi región y al cual te sentís cómoda, y quizás me siento más, antes que vengan y me quieran armar un elenco que sea una ensalada, una picada de fruta así de un montón de nacionalidades y que no se entienda por qué, ¿no? Un argentino está casada con una mexicana, que no tenga nada que ver y que se arme y que pierda toda calidad. A veces me ilusiona más hacer una buena serie y que después, si funciona, venga alguien y diga, bueno, vamos a repetir el modelo y compramos los derechos de remake, que es un paso también interesante. Claro. Bueno, ya para ir terminando, yo creo que una hora se nos va a quedar corta y más aprovechando un invitado con tantas cosas por contar y surgen aquí otras preguntas. Vamos a concluir con Laura Lucía, que hace de nuevo una pregunta y es, ¿cree usted que las producciones audiovisuales que se han creado en Colombia con producción colombiana son buenas de forma cinematográfica internacional? ¿Cuál cree usted que ha sido la mejor? Es como comprometedora un poco la pregunta, más estando acá en Colombia, como nos cuentas. No, sí, bueno, a ver, si yo dijera cuál, no, pero hay... ¿La tienes una favorita, algo que te...? No, a ver, hay géneros con mucho estilo. Colombia, a ver, no es que me quiera escapar de elegir una, digo, pero vi, por ejemplo, El robo del siglo y me parece como un policial, cuenta una historia de un robo acá, pero me parece que tiene un estándar absolutamente internacional en cuanto a serie, ¿no? Una serie de público amplio, entretenida. Vi Frontera Verde, vi muchas, ¿no? Y veo cine. Pero quizás yo podría contestar un poco esto diciendo por qué estamos nosotros en Colombia haciendo una serie que naturalmente tendríamos que haber hecho en República Dominicana. Entonces los factores son muchos, pero el principal, porque por ejemplo, muchos cada uno puede para su lado, bueno, es verdad que hay una ley de promoción, que coincide, esta la ley, la de SINA, ¿no? 1556, que terminó volcando una decisión que no tenía que ver, porque están equivocados los que piensan que porque uno saque, con esa idea cualquier país, si un país no tiene recursos humanos y una industria activa y ejemplos para mostrar, ¿no? Y esos ejemplos tienen que ver con los ejemplos si están es porque los hacen los técnicos y los artistas locales, ¿no? Entonces, si una industria no tiene eso, una serie como esta de Disney Fox no se va a venir para acá, ¿no? Y también ahí viene, y viéndolo desde otra perspectiva, países que, por ejemplo, han puesto una ley de promoción que puede parecer que, bueno, que promueve, que venga y que devuelven el tax, pero si no tiene la cantidad de infraestructura de industria cultural, que quiere decir los técnicos, los artistas y los proveedores, ¿no? Por más que te devuelvan el 30, el 40 o el 50, si no termina con un modelo más hollywoodense que es como que cae un portaaviones de técnico, artista, el vestuario, todo, y que cuando uno va a investigar, pero bueno, ¿quién hizo? No, esto lo trajeron de afuera, bueno, entonces uno dice, a ver qué técnico hizo, y descubre que lo que pasa ahí cuando va a Hollywood a producir a ciertos lugares con el tema del tax o del impuesto es que generan una mano de obra muy de la línea última, digamos, de aporte de talento, ¿no? Claro. Y después traen todo de afuera. En cambio, nosotros cuando producimos en Latinoamérica una serie de buen presupuesto, pero dentro del buen presupuesto de la región, ¿no? Que son presupuestos muy por debajo de los top europeos y menos de los de California o de Estados Unidos. Entonces, nosotros que elegimos ese factor, cuando venimos a un lugar y decidimos si no esta serie es para hacer en Colombia, tiene que ver con que uno sabe que acá están los técnicos que hicieron esa serie, otra serie, esa serie que luce bien, que tiene un production value, que tiene una internacionalidad, que no, y están los autos de época, y están la diseñadora de vestuario que tiene un montón de series de época y que quizá viene de haber hecho la serie de época de Caracol, de RCN, ¿no? Aunque eran o sea, hay la existencia de una industria. Entonces, más allá del gusto por alguna u otra serie, creo que lo que
lo que uno veía, porque también cuando se toman decisiones de un país como Colombia, y es algo que ustedes tienen que valorar mucho, es que uno mira ¿qué quiero decir? A ver, una serie puede decir, no, esa serie me gustó, pero no me gustó el final, o no me gustó cómo estaba actuada, pero de repente tiene una fotografía, unas locaciones, un vestuario, que al momento de decidir a venir a producir una serie, digo, el cine y las series estas hechas en formato cine es una combinación de arte o industria, ¿no? Perfecto, lo has concluido muy bien. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por brindarnos pues esta charla, por permitir ser parte, que fueras parte pues también de entrar como en tu trabajo, por de alguna manera tu experiencia, compartirla con nuestra audiencia. Muchísimas gracias a todos que estuvieron conectados, muchísimas gracias a quienes estuvieron pendientes de realizar sus preguntas. También un agradecimiento muy especial a David Calero, nuestro intérprete de Lengua de Señas Colombia, y obviamente a Proimágenes y al SENA. Nos veremos en una próxima charla. Muchas gracias, Juan Pablo. No sé, ¿quieras agregar algo, despedirte? No, gracias Oscar por esta charla. Gracias al SENA, a Proimágenes, y gracias a los que nos escucharon. Un abrazo a todos. Listo, muchísimas gracias. Bueno, estén pendientes, próximamente nuevas charlas de esta estrategia que estamos desarrollando, experiencias que forman. Muchas gracias. En esta ocasión, por medio de nuestra estrategia Cine al SENA y en conjunto con Proimágenes y otras instituciones educativas que se irán sumando, queremos compartir las experiencias y los conocimientos de quienes fortalecen con sus obras artísticas el sector cinematográfico y audiovisual del país. Experiencias que forman es un ciclo de conferencias que está organizando Proimágenes Colombia en conjunto con el SENA. Hemos invitado a las cabezas de departamento de los equipos técnicos y artísticos que hacen parte de los proyectos que se están beneficiando de la Ley 1556. Ellos en estas conferencias van a compartir con ustedes sus experiencias. Para nosotros como aprendices de escena es un privilegio poder contar con directores, productores y personal técnico que estén en las condiciones de poder resolver nuestras dudas y darnos un amplio concepto de lo que es hacer cine. Esto es un pilar fundamental para nuestra formación. Estos proyectos que se han convertido en historias en la pantalla inspiran, nos dan las herramientas técnicas y conceptuales para creer que es posible hacer cine, televisión y contenido digital en Colombia. Experiencias que forman es sin duda una manera de conectar a nuestros estudiantes con la realidad de un sector en crecimiento y que brinda cada vez más oportunidades a más jóvenes. La formación es ese capital invaluable para la construcción de producciones de calidad. Son los conocimientos y las experiencias las que nos dan luz y nos marcan esos posibles caminos a seguir. Los invitamos entonces a unirse a través de las redes sociales tanto del SENA como de Proimágenes Colombia para aprovechar este gran conocimiento que vamos a poder compartir con todos ustedes. Gracias.